Ya, en este caso, como me comentaban hace rato, el ingeniero ya lanzó taquimetría con ustedes el día de ayer. Entonces, seguramente avanzaron sobre lo que es eh, el nivel de ingeniero y también avanzaron sobre lo que es el teo- se me llama teodolito, nivel de ingeniero teodolito. Sí, 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 es que no me estoy equivocando. Ya, para eso les quería mostrar este pequeño PDF, más o menos que consiste en las lecturas que se van a desarrollar cuando se usen equipos topográficos, ¿no? Hace tiempo, no sé si recuerdan, les había dicho que cuando nosotros miramos el ocular del equipo, vamos a tener justamente una cruz filar, ¿no? Que justamente va a ser de esta forma. Y también van a haber dos líneas que van a ser en este caso más delgadas que de un milímetro, ¿no? El ancho, el espesor. Cada una de estas tiene su notación, ¿no? La superior se va a llamar hilo superior, la inferior hilo inferior, y la del medio, justamente donde queda nuestra cruz, se va a llamar hilo axial. Y eso se puede apreciar mucho mejor acá. Nosotros cuando estamos con un equipo topográfico y queremos observar a la mira, en este caso, que tiene esta forma de las Es, en color rojito y en color negro, más que todo esto es una representación graduada, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Aunque no se puede observar muy bien. Acá tenemos nosotros 0,6, donde todo el 0,6 se va a extender desde esta parte inferior de acá hasta esta parte de acá. Y cada uno de estos pequeños, voy a agrandar un poco más y voy a sacar un recorte, una capturita. Y eso mejor aquí se los voy a explicar. A ver, color. Verde. Ya. Es como si empezáramos nosotros acá. La lectura 06 estaría en esta parte inferior. Ya. Sería una lectura de 0,6. El coma les voy a explicar por qué. Y vienen seguidos dos números. 0, 0. ¿Ya? Ahora, si avanza esto de acá, en esta otra lectura, si avanzara y tuviéramos la cruz filar en este sector, tendríamos otra lectura más o menos de 0,6, pero ahí ya sería 1, 1, 0, ¿ya? Y si es que nuestra lectura se encontrara en la parte intermedia, eso ya se trata de gradualmente ver. Si se encuentra por la parte media, se le va a colocar 0,605, ¿no? Si está un poco más por encima, 0,607. Más o menos como tenemos acá. En el ejemplo, ay, no se ve mi cruz filar en la parte superior. En este ejemplito tengo la cruz filar acá, ¿no? El hilo inferior en este caso, que justamente hace referencia a que yo voy a tener acá el 0,7 y más o menos va a estar en el 1, 2, ¿no? Es decir, no, perdón, mil disculpas. 0,6 hemos dicho acá, 0,7, entonces aquí va a ser el 0,7,7, ¿no ve? Es decir, aquí estaría el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, viendo eso, tenemos que la graduación de cada E va a estar cada 5, ¿no? Aquí de la misma forma empezamos. 6, 7 justamente en la que estamos, 8, 9 y 0. 8 exactamente en el siguiente punto. ¿Ya?
Mm, Ahora, el tema de la nomenclatura. ¿Por qué se le coloca 0.770 y no como se lee? Si nosotros vamos a leer esto, y normalmente lo que sucedía en campo era esta figura, ¿ya? Este 0.0770, ya. Pensé que me estaba hablando alguien. ¿Alguna consulta, chicos? No, creo que no. Ya, lo que les comentaba, cuando se trabajaba en campo, siempre se leían estos datos de la siguiente forma. O sea, hacían la lectura del 07 y aquí le colocaban la coma. Y aquí venía justamente lo que es el 70 correspondiente, ¿no? Entonces, la nomenclatura que yo siempre les he recomendado es esta de acá, la del 0,770, y no esta nomenclatura del 07,70. ¿Esto por qué? Porque cuando hacían sus planillas y las tenían que llevar a Excel por decir o copiarlas en limpio, cuando nosotros trabajamos con la parte de taquimetría usamos lo que son fórmulas, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? En la parte de taquimetría nosotros tenemos lo que es la distancia inclinada, que tiene la siguiente fórmula. Tiene un valor K y ese valor K está multiplicado por lo que es un hilo superior menos un hilo inferior y todo esto está multiplicado por el coseno del ángulo vertical. Luego tenemos nosotros una distancia horizontal y esta distancia horizontal es justamente el factor K multiplicado por un hilo superior menos el hilo inferior. Y todo eso está multiplicado por lo que es un coseno, claro, del ángulo vertical. Pero en este caso, este coseno está elevado al cuadrado. O también, en otras palabras, podemos decir que justamente nuestra distancia horizontal es igual a la distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo vertical. Ahorita lo vamos a hacer más grande, cosa de que se pueda ver bien esto. Y por último tenemos una distancia vertical que es de la misma forma K multiplicada por el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por coseno del ángulo vertical. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por la tangente del ángulo vertical. O también, en otras palabras, esto puede ser igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. Ya, esas fórmulas son las que se usan para taquimetría. Y seguramente ayer con el ingeniero ya llevaron o ya vieron el tema de estas fórmulas. ¿Ya? Ahora, el factor K, ¿de dónde viene? El factor K es un factor que salió justamente cuando se estaban creando los equipos topográficos. ¿Ya? En sí, este factor K es 100. ¿Ya? Normalmente se usa el valor de 100.
Los hilos superiores y los inferiores, ya les había explicado, es preferible tomar esta nomenclatura para este factor, ¿ya? Si tomamos esta nomenclatura del 0.770, o aquí hubiéramos tomado una nomenclatura de 0.942, 0.942, y seguramente el de arriba es 1.500, digo, 1.115, ¿no? Si tomamos esa nomenclatura de 1.115, se debe considerar el factor K como 100, ¿ya? Ahora, tenemos que ver justamente el tema de los ángulos verticales, ¿ya? ¿A qué hacen referencia los ángulos verticales? En primer lugar, o en primera instancia, el nivel de ingeniero no presenta ángulo vertical. Claro, vertical. ¿Por qué el nivel de ingeniero no presenta ángulo vertical? El nivel de ingeniero más o menos, o bueno, todas las lecturas que se hagan con nivel de ingeniero van a ser de esta forma, cachito. Ujú. Cuando nosotros tenemos un terreno casi plano, o sea, que no tenga muchas deformaciones, podemos emplear y usar lo que es justamente el nivel de ingeniero, porque el nivel de ingeniero no tiene inclinación hacia la parte vertical, solamente gira en un eje para sacar ángulos horizontales. Entonces, considerando ello, nosotros vamos a decir que todas las lecturas van a bater del nivel de ingeniero, van a batirse y van a ser justamente solo en la misma línea, no van a tener ángulos verticales. Por lo tanto, el nivel de ingeniero, con esto yo quiero decir que no va a tener visuales en terrenos que tengan mucha pendiente o mucho cambio en sus cotas, ¿ya? Más que todo es para terrenos semiplanos, se podría decir. O en el caso de que se quiera hacer un levantamiento de un cerro, de una parte que tiene un cambio de pendiente brusco, vamos a tener que usar muchos cambios de estaciones para este nivel de ingeniero. Y era lo que sucedía cuando íbamos a hacer trabajos de campo. En los trabajos de campo, ya les había comentado, se hacía lo que es el cerro, en este caso, una parte del cerro de San Pedro, y se sacaban puntos de aproximadamente 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, habían grupos que por falta de equipos en la universidad teníamos que usar el nivel de ingeniero para que hagan algunos tramos. Entonces, los que hacían con nivel de ingeniero sufrían más que los que tenían teodolito porque tenían que realizar varios cambios de estaciones. ¿Ya? Entonces, eso perjudicaba el avance rápido porque cada vez que haces un cambio de estación tienes que instalar nuevamente el equipo en un punto anterior, ¿ya? O sea, si hubiéramos hecho trabajo de campo, hubieran notado ustedes que hacer el estacionamiento de un equipo topográfico eh, lleva su tiempito, ¿ya? O sea, hay que saber bastantes parámetros o hay que saber más o menos qué paso seguir para hacer una buena estación del equipo topográfico. Al finalizar la clase, les voy a pasar, creo que tengo un archivo de cómo se estaciona el equipo topográfico, lo vamos a buscar, cosa que les pueda facilitar ese archivito, ¿ya? Entonces, si estacionar el equipo topográfico es un poco complicado, imagínense tener que hacer un estacionamiento sobre un punto ya dado. Ahí se complica un poco más la figura porque a veces instalas el equipo topográfico y justamente la parte central, es decir, este sectorcito, digamos que es la parte central, pucha, a ver, voy a hacer una línea, a ver, espero que me salga recto. En la parte central del equipo se extiende una plomada, ¿ya? Y esta plomada tenía que caer justamente sobre el punto que les menciono.
y normalmente no salía, no daba, ¿no? Entonces hay que hacer algunos malabares, cosa de que te dé sobre el punto, porque si no ya vamos a tener un levantamiento mal realizado, ¿no? Ya, ahora, en cuestión a lo que es el equipo, el teodolito en este caso, este sirve más que todo para los terrenos que tienen una pendiente diferenciada, ¿ya? Una pendiente elevada. ¿A qué me refiero? Nosotros nos podemos instalar con el equipo topográfico, con el teodolito en este sector. Y este teodolito tiene lecturas de ángulos verticales. ¿Qué quiero decir con esto? Puede girar tanto hacia arriba como hacia abajo. No solamente gira sobre su mismo eje para sacar ángulos horizontales. ¿Ya? También gira y puede sacar vistas hacia la parte superior o la parte inferior, dependiendo cuánto se lo requiera. Este ángulo de inclinación o el ángulo vertical puede llegar hasta 90 grados. En este caso, en mi grafiquito o mi dibujito, voy a meter acá una inclinación hacia esta parte. Y de acá se saca una visual hacia la parte superior, más o menos en este sentido, donde mi ángulo vertical, wow, donde mi ángulo vertical es justamente este de acá, ¿ya? Se saca una al horizonte, una recta al horizonte, y el ángulo vertical es justamente este de acá. Este es el ángulo vertical, que cuando está mirando hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, siempre va a ser positivo, ¿ya? Los ángulos verticales tienen mucha importancia lo que son los signos correspondientes, ¿ya? Entonces, viendo el tema de ángulos verticales, también tengo que explicarles justamente sobre la diferencia que ocurre, ¿ya? Tenemos tres tipos de lecturas de ángulos verticales, ¿ya? A ver. Ujú, ujú, ujú. Control C, control V, aquí, control V y aquí. Ya, como les decía, tenemos tres diferentes sistemas, que es uno el cenital, otro es el nadit, o cenit, aquí no cenital, cenit, nadit, y tenemos nuestro sencillo y básico ángulo vertical. Ahora, ¿a qué se refiere con lo que es el cenit? Ya, los ángulos cenitales son leídos, eso por si acaso ya no es norte, este, o sea, no es como teníamos anteriormente la parte de los azimuts, ¿ya? Esto más que todo hace referencia a lo que son los equipos, es decir, aquí me voy a dibujar un cuadradito, más o menos tratando de representar lo que es un teodolito, nadit de la misma forma y ángulo vertical de la misma forma, ¿ya? Ajá, ya. Entonces, el ángulo cenital en este caso, o el cenit, es justamente aquel ángulo que va a estar leído desde la parte superior, es decir, los que van a venir en este sentido. Y vamos a hacer el ejemplo de esta forma, ¿ya? Entonces nosotros en estos extremos vamos a sacar las visuales. Chicos, hay algo que no se entiende, si estoy avanzando rápido o algo, me van a avisar o me van a comentar algo. Pueden prender sus micrófonos, lo que gusten. Ya. Bueno, este primer ángulo
Digamos que va a ser 82 grados, ¿ya? Pero está medido desde el cenit, ¿ya? El cenit en esta parte superior tiene los 0 grados acá. 82 grados habíamos dicho ese ángulo, y este otro de acá va a ser un ángulo de 260 grados, ¿ya? Ahora, siempre que tengan ustedes este ángulo, el cenit, tienen que ustedes llevarlo a lo que es un ángulo vertical. Voy a llevármelo esto aquí abajo. Me voy a traer esto acá. Y copy paste. Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Justamente voy a tener, no me salió, medio chueca mi gráfica, ¿no? Mi recta. Me ha salido recontra chueco, pero se entiende. Este ángulo cenit de 82 grados tenemos que representarlo en ángulo vertical. Ya les había dicho que los ángulos verticales tienen que estar medidos desde esta línea del horizonte. Es decir, 0 grados para los ángulos verticales van a surgir o van a partir desde acá. Ahora, lo que vamos a tener en este caso, este ángulo, que era 82 cenital, se va a volver en 90 menos 82. Y eso va a ser igual a, aquí le colocamos grados, y esto va a ser igual a 8 grados. Pero la representación de los ángulos verticales les había dicho que tiene que llevar sí o sí el signo. Por lo tanto, va a ser más 8 grados. ¿Ya? Ahora, este otro ángulo de acá va a tener la siguiente fórmula. Aquí va a ser 1, aquí va a ser el siguiente. Ah, ¿cómo le colocamos? Ya, más o menos de esa forma que ves. Ahora, este siguiente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser, habíamos dicho, 260 grados menos 270 grados. Por lo tanto, si hacemos prevalecer el tema de los signos, vamos a decir acá que vamos a tener menos 10 grados. ¿No ve? Entonces, considerando ello, acá vamos a tener más, más 8 grados y este otro de acá va a ser menos 10 grados. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Alguna duda? No sé. Todo claro, sí. Ya, vale. Entonces, el ángulo cenit ya hemos visto más o menos que viene desde la parte superior. El nadit, en este caso, justamente parte en la parte inferior, ¿ya? Sus 0 grados empiezan allá abajo y las lecturas correspondientes vienen en este sentido, ¿no? Acá vamos a volver a hacer otra. Puede ser más o menos acá y podemos tener otra lectura que venga hasta este sector de acá, ¿ya? Vamos a calcular los mismos valores verticales que yo tengo acá. En ese caso, este primer ángulo, vamos a decir que tiene una medida de 98 grados. Y este otro ángulo tiene una medida de 280 grados. ¿Ya? Entonces, aquí me faltan las líneas.
Ya. Y otra línea acá. Entonces, otras líneas acá. Van a ir en este sentido. Y esta otra va a venir en este otro sentido. Ya. Ahora, si se fijan ustedes, la diferencia que hay entre el nadit y el cenit es justamente la parte de inicio donde consideran los 0 grados. Pero luego la representación del ángulo vertical siempre va a ser la misma. El ángulo vertical siempre tiene que surgir de la línea del horizonte. ¿Ya? En este caso vamos a decir aquí vamos a tener este ángulo y la fórmula para calcular ese ángulo va a ser directamente el ángulo nadit, perdón, 98 menos los 90 grados. Y de esa forma vamos a tener acá los más 8 grados. ¿No? Caramba, perdón, perdón. Y este otro ángulo de acá, vamos a decir 270 grados menos 280 grados. Y de esta forma nosotros vamos a tener acá los menos 10 grados correspondientes, ¿no? Que serían justamente estos de acá, más 8 grados y acá tendríamos los menos 10 grados. ¿Ya? Ahora, normalmente en los exámenes ustedes van a tener ángulos cenitales, ¿ya? Si es que no les da un valor o un signo, lo que ustedes van a tener son ángulos cenitales. Vamos a verificar, les voy a mostrar en algunos exámenes pasados que hay, para que ustedes puedan ver eso, donde el ingeniero aplica lo que es el ángulo cenital, pero no considera el ángulo nadita, ¿ya? Ahora si les explico, es para que tengan conocimiento de que no solamente existen los cenitales, sino los naditas también. Ahora, revisemos un poquito acá los exámenes. No me acuerdo en qué semestre estamos. Aquí está. Creo que esta de aquí. Ya, y justamente acá, ¿no? Lo que les decía, en este examen, uchiche, ya, justamente acá, si se fijan esta de acá, el ángulo vertical, tenemos más 2 grados, más 17, menos 13 grados 10 minutos, y acá ya justamente vienen, ¿no? Los que son los cenit, en este caso, que va a ser 93 grados 15 minutos. Eso, si ustedes ven el tema de... No era esto, es acá. Cenit, tuviéramos 93 grados, vendría hasta esta parte inferior, ¿no? Por lo tanto, serían 90 grados menos los 93 grados que tenemos, ¿no? Por lo tanto, sería un valor negativo, como se puede ver aquí en pequeñito, 3 grados 15 minutos. Ahora, este otro de acá es 87 grados 36 minutos, por lo tanto está en la parte superior del horizonte. Tendríamos ahí 90 grados menos 87 grados 36 minutos, lo que nos da un valor de más 2 grados 24 minutos, ¿no? Y luego los demás ángulos verticales que nos daba el ingeniero ya eran justamente positivo, positivo y negativo. Eso en un examen. En este otro examen, de la misma forma, tenemos acá una lectura de 273 grados 45 minutos. Ya. Y justamente, si no me equivoco, a ver, apellidos, nombre. Si no me equivoco, este era un examen que les había puesto el ingeniero en semestres anteriores, donde nos había explicado bien, ¿no? Esta parte del 273 grados.
Y en ángulo vertical usaron este valor de 273 grados 45 minutos, lo cual les disparó un valor demasiadamente grande y nada correcto. Entonces, si tuviéramos 273 grados como ángulo cenital, viendo este tema de la fórmula del concepto de la precisión de lo que es un ángulo cenital, tendríamos que mi ángulo vertical se encontraría en este sector, ¿no? Hacia la parte superior y estaríamos viendo en este sentido, ¿no ven? Entonces, este ángulo sería 273 grados 45 minutos. Ese ángulo pequeño sería más 3 grados 45 minutos, ¿no ven? Y ese era el valor que se tenía que usar en ese examen. Volviendo al tema de los exámenes, el 93, ya habíamos dicho, va a ser negativo, 3 grados 32 minutos, ¿verdad? A ver, otro examen. Y no tiene ángulos verticales, tampoco, tampoco. Aquí tenemos igual ángulos horizontales, ¿no? Digo ángulos verticales, perdón. Menos 17 grados 4 minutos, menos 22 grados 6 minutos. Acá tenemos 75 grados 49 minutos, que es un ángulo cenit. Por lo tanto, diríamos 90 grados menos 75 grados 49 minutos y esto sería más 14 grados 11 minutos. ¿No ve? De la misma forma, ese 93 grados 37 minutos ya sería negativo. Negativo 3 grados 37 minutos. ¿Ya? Y no tiene ángulo vertical. Este ya es desnivel. Todavía no han visto desniveles. Desnivel tampoco. Desnivel. Acá tenemos ángulo vertical. ¿Ya? Aquí esta planillita es un ejercicio muy interesante porque es una combinación. Tenemos la estación 3 que va a ser justamente, si tenemos este lat, lin y lat, son datos que van a ver más adelante con el ingeniero. Les adelanto que este lat es lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante, ¿no? Entonces, con el nivel de ingeniero, como no tiene ángulo vertical, su ángulo vertical es 0 grados en este caso, y nos va a dar siempre el valor o sea, nos van a dar siempre este caso, a ver, me estoy trabando con mis propias palabras. Esas lecturas atrás, intermedias y adelante son justamente las lecturas que se tienen de los hilos axiales, ¿ya? Entonces, cuando ya vayamos viendo el tema de nivelación, vamos a poder observar mucho mejor y más a detalle el tratamiento que se recibe para este tipo de lecturas, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo que es combinado este ejercicio? Porque tenemos una estación que es con nivel de ingeniero, bueno, dos estaciones, la 3 y la 9 son con nivel de ingeniero, y la parte central tenemos una estación X1, donde tenemos ángulos verticales, por lo tanto, eso nos quiere decir que tenemos en ese sector una lectura con teodolito, ¿ya? A ver, más exámenes. Aquí, ángulo horizontal, no, azimut, lecturas, no, nivelación. Acá tenemos un ángulo vertical que no cumple, ¿no? 94 grados, 36 minutos, pero como ustedes pueden ver aquí arribita, menos 4 grados 36 minutos. Segundo examen, ángulo vertical. Acá tenemos dos ángulos, ¿no? Ángulos verticales, toditos tienen signo, menos, menos, más, pero estos dos últimos no tienen. Por lo tanto, se calcula, y aquí tendríamos valores positivos, ¿no? Más 31 grados, ¿o no? No, me estoy equivocando. Más 41 grados con 8 minutos, ¿no? Y este 66 grados 45 minutos serían 23 grados 15 minutos positivo igual, ¿no? Más o menos de esa forma hay que ir viendo y verificando siempre los exámenes que ustedes tengan de ahora en adelante con la parte de taquimetría, tienen que ver justamente lo que es el ángulo vertical correspondiente, ¿ya? Ahora, volviendo a este concepto, teníamos que nuestro valor K en todas las fórmulas, Ariel,
Si no tiene signo, asumimos que es cenit, exactamente, ¿no? Como les decía hace rato, hay estos dos tipos de ángulos, cenit y nadit, ¿no? Ahora, el ingeniero en los exámenes no aplica lo que son los nadit, normalmente aplica lo que es el cenit, ¿ya? Si es que no dice nada que el sistema de lecturas o el sistema del equipo está en cenit, entonces directamente se asume que este va a ser cenit. Pero si les dice y les dice que va a ser el sistema de referencias es en nadit, entonces aplican esto otro de acá, ¿no? Considerando desde la parte inferior y en este sentido, ¿ya? Pero normalmente, como les digo, siempre el INGE considera lo que son los cenit, ¿ya? Si es que no tiene signo, el ángulo vertical, en este caso, ustedes consideran un ángulo cenit y ese ángulo cenit lo convierten en un ángulo vertical, ¿ya? Ahora, de estas fórmulas ya les había dicho, distancia horizontal, o sea, es casi lo mismo, ¿no? Distancia inclinada, K va a ser 100, ¿ya? Las lecturas de hilo superior e hilo inferior, ya les había dicho que es lo más recomendable considerar este tipo de notación, ¿ya? Porque el valor de 100 de K está previsto para que ustedes hagan su notación de hilos, en este caso, de esta forma, ¿ya? Esta otra forma está mal, no se aplica, ¿ya? Si quisieran aplicar esto de acá, tendríamos que usar un valor K que sea igual a 10, ¿ya? Pero lo que no recomiendo que lo hagan de esta forma. Ya lo que siempre recomiendo es que lo hagan de esta forma y usen el valor de 100 acá. Ahora, hilo superior y hilo inferior, ya habíamos dicho que salen directamente de las lecturas con el equipo topográfico. Coseno del ángulo vertical, ya hemos visto lo que es el ángulo vertical y más o menos las notaciones y cómo calcularlos, ¿no? Entonces, ya tenemos todas las variables correspondientes, ¿no? No sé si hay alguna duda, chicos, de cómo se ha hecho esto, si se ha entendido primeramente el tema de las fórmulas y demás, y en los conceptos básicos de lo que son ángulos verticales y el tipo de notación que se tiene que realizar con lo que son los hilos superiores, hilos axiales e hilos inferiores. Auxi, disculpe, no sé si podría explicar la deducción de las fórmulas. La deducción, ¿para qué quieres saber la deducción? Es que he visto en un examen pasado, Auxi, no sé si va a entrar al examen. No, el INGE no te pide la parte de deducción. ¿De qué semestre es el examen pasado que has visto? Que no te pide el INGE deducción. Tal vez sí tendría que explicarles, pero más adelante, claro, este asunto de ver justamente, aquí estamos viendo solamente lo que son distancias, ¿ya? Para que sea la parte introductoria. Cuando ya veamos el tema de desniveles, así, el tema de calcular las cotas, vamos a manejar un delta vertical, ¿ya? A ver, el delta vertical es justamente igual a lo que era delta norte y delta este, ¿no ve? Pero en este caso ya tenemos lo que es la altura instrumento más menos, no se olviden que esta distancia vertical puede ser positiva o negativa. Entonces, más menos la distancia vertical y menos la altura punto, ¿ya? Esta es la fórmula que se va a usar para toda la parte de desniveles o de delta cota, ¿ya? Cuando tengamos que calcular las cotas, cuando hagamos ejercicios, nuevamente les voy a reiterar esta fórmula, porque es la que se aplica para hacer sus correcciones y sus cálculos de cotas correspondientes, ¿ya? Pero el tema de deducir las fórmulas, no sé si tenga mucho sentido en este caso, porque el ingeniero no les va a preguntar eso, ¿ya? Directamente lo que va a entrar en su examen de ustedes va a ser el tema de nivelación, cosa que recién vamos a hacer y se van a hacer varios ejercicios. Han visto, tenemos exámenes pasados de nivelaciones, ya sean nivelaciones, movimiento de tierras o, a ver, los temas principales para su segundo parcial son nivelación, curvas de nivel
y la aplicación que tenga, ya sea la nivelación o las curvas de nivel, al tema de movimiento de tierras, ¿ya? El tema de deducir fórmulas, difícil, posible que les coloque el ingeniero en el examen de este semestre, si se podría decir. Más que todo nos vamos a abocar, chicos, al tema de que ustedes ya tengan las fórmulas, sepan más o menos cuáles son las fórmulas y, y hacer ejercicios, ¿no? Que es justamente donde hay un poco de falencias en el tema de movimiento de tierras más que todo. Ya es, el tema de movimiento de tierras es muy bonito, chicos. Es un poco complejo, sí, pero es relativamente bonito ese tema. Ahora, no sé si hay alguna duda, chicos, más sobre esto, lo que hemos hecho ahora. Sí, espero que se haya entendido bien todo. No hay ni una duda. ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido, chicos? Se ha entendido, Axi. Ya. A ver, para este ejercicio vamos a calcular los tres valores, ¿ya? Distancia inclinada, distancia horizontal y distancia vertical. Mm, Voy a insertar una tablita. Ya, vamos a tener estación, punto visto. Directamente voy a copiar acá el ángulo vertical, hilo superior, hilo inferior. ¿Ya? Estación nos dice x1 y esta estación va a ser al x2, al 1 y al 5. De aquí nos dice x2, va a ser al 2, al 3, al 4 y al b. Ángulo vertical nos dice acá más 2 grados más 8 grados 23 minutos más 10 grados 35 minutos. Este 273, habíamos dicho hace rato, que va a ser más, claro, más 3 grados 45 minutos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el cenit se va a encontrar en la parte superior, ¿no? 273 va a estar acá arriba. Entonces la vista que vamos a tener va a ser positivo, esos 3 grados 45 minutos. Ahora, 93 grados va a ser negativo. ¿Qué pasó? No me deja escribir. Ahí está. Negativo 3 grados 32 minutos. Negativo 1 grado. Qué raro, no me deja escribir. Ahora, 1 grado 15 minutos. Y por último, más 19 grados 10 minutos. Y lo superior, 2.248, 2.042, 1.934, 2.456, 2.01, 1.673 y 0.923. Y lo inferior, 1.237
0.429, 0.834, 1.976, 1.254, 1.001 y 0.523. Ya. Ahora aquí vamos a anotar. Primero vamos a calcular nuestro hilo axial. ¿Ya? Luego vamos a calcular distancia inclinada, distancia horizontal y distancia vertical. Ahora, el hilo axial, ¿cómo vamos a calcular? Si usted se fija acá, tenemos un hilo superior, un hilo inferior y al medio tenemos un hilo axial. Por lo tanto, viendo el tema de las proporcionalidades, nosotros vamos a decir que nuestro hilo axial, de cachito de color rojo. El hilo axial en este caso va a ser igual a el promedio. ¿Qué quiero decir con esto? Hilo superior menos el hilo inferior, pucha, menos el hilo inferior correspondiente dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, ahora sí me ayudan con sus calculadoras. ¿Dónde está la mía? Aquí estás. Hilo superior nos dice 2.248 más 1.237 dividido entre 2. Eso es igual a 1.742,5. ¿Ya? ¿Han sacado lo mismo? Sí, sí. Ya. Vamos a anotar 742. Ahora, el siguiente, ¿cuánto les da? 2.042 más 0.429 dividido entre 2. 1.23. Ya. Entonces, el tema de eliminar el último 5 y llevar al número par nos daría 1.236. ¿No? El siguiente, 1.934 más 0.834 dividido entre 2. Creo que la mayoría sigue en cama, ¿no? Uno, Auxi en la fórmula 2, ¿por qué has puesto? ¿cuál? Perdón, no te escucho muy bien. En la fórmula del hilo axial en el ojo. Sí. Ay, pucha. Bueno, Era aquí es más. Hilo superior más hilo inferior dividido entre 2. ¿Ya? Porque son dos valores. Estamos sacando el promedio de estos dos valores. ¿Está claro? sí, Auxi. Ya. A ver, el siguiente va a ser 2.456 más 1.976 dividido entre 2. Aquí vamos a tener 2.216. El siguiente va a ser 2.001 más 1.254 dividido entre 2. ¿Cuánto da eso, chicos? 1,628. Exactamente. Gracias. Ahora el siguiente. 1.673 más 1.001 dividido entre 2. Aquí nos va a dar 1. 1.337. 1,337. Exactamente. ¿Ya? Ahora, el último vamos a tener 0.923 más 0.523 dividido entre 2. 0.
723, Auxi. Exactamente, ¿no? Ya. Ahora, aquí como una parte de adelanto, hace rato les había dicho que esta fórmula requiere una altura punto, ¿ya? Esta altura punto o AP que he puesto justamente es igual a este hilo axial que estamos calculando. Por eso la importancia de calcular este hilo axial para ejercicios de más adelante, ¿ya? Ahora más que todo es como una clase introductoria a lo que es taquimetría, pero para los ejercicios que vayamos resolviendo más adelante, si encontramos esa fórmula de delta vertical, tenemos que aplicar la altura punto y la altura punto es justamente igual al hilo axial en cada uno de los puntos vistos, ¿ya? Nos vamos a calcular lo que es justamente la distancia inclinada. Aquí habíamos dicho que era igual a distancia inclinada. Era igual a 100 multiplicado por el hilo superior, 2.248 menos 1.237. Esto multiplicado por el coseno del ángulo vertical, que va a ser más 2 grados. ¿Cuánto les da eso, chicos? 101.38. 0,38, ¿no? Exacto. Vamos a calcular de toditos las distancias inclinadas y luego calculamos las distancias horizontales y verticales correspondientemente, ¿ya? La siguiente va a ser 100 multiplicada por 2.042 menos 0.429 multiplicada por el coseno de 8 grados, coseno positivo de 8 grados, 23 minutos. Eso nos da un valor de 159.576. Exacto. Siguiente, 100 multiplicada por el hilo superior, 1.934 menos 0.834 multiplicada por el coseno del ángulo vertical, 10 grados 35 minutos. Y eso nos da un valor de 108,129, Auxi. exacto, ¿no? El siguiente va a ser 100 multiplicada por 2.456 menos 1.976 multiplicada por el coseno de 3 grados 45 minutos. Esto va a ser igual a 47,897. exacto. Ahora, el siguiente va a ser 100 multiplicado por 2.001 menos 1.254 multiplicada por el coseno de menos 3 grados 32 minutos. Si ustedes colocan el menos en este caso, no les va a afectar en nada, pero todos los valores de distancia inclinada que les vaya a salir van a ser positivos, ¿ya? 74.558, ¿no? El Chao, siguiente, Auxi. el siguiente va a ser, gracias, el siguiente va a ser 100 multiplicado por 1.673 menos 1.001 y este va a estar multiplicado por el coseno de 1 grado 15 minutos. Esto nos da un valor de 67.184. Y por último vamos a decir 100 multiplicado por 0.923 menos 0.523 multiplicado por el coseno de 19 grados 10 minutos, en este caso positivos. Y nos da un valor acá de 37.783. Han calculado todos los mismos resultados, ¿no? Chao, Auxi. Listo. Ahora, para hacer el cálculo de la distancia horizontal, podemos nuevamente calcular, ¿no? 100 hilo superior menos hilo inferior multiplicado por el coseno del ángulo vertical al cuadrado, ¿no? O simplemente podemos aplicar esta última igualdad,
que decía, ¿no? Distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo vertical, que yo lo veo mucho más fácil en este caso, ¿no? Diríamos 101.038 multiplicado por el coseno de 2 grados. Y eso nos da un valor de 100.976. ¿No ven? La siguiente distancia horizontal que tendríamos sería 159.576. Pensé que había un mensaje. A ver. La siguiente distancia horizontal sería 159.576 multiplicada por el coseno de 8 grados 23 minutos. Y esta de acá nos da un valor de 157.871. Siguiente va a ser 108.129 coseno de 10 grados 35 minutos. Esto es igual a 106.290. El siguiente va a ser 47.897 coseno de 3 grados 45 minutos. Aquí vamos a tener 47.794. La siguiente distancia horizontal va a ser 74.558 coseno de menos 3 grados 32 minutos. 74.416. El siguiente, 67.184 multiplicada por el coseno de menos 1 grado 15 minutos. Aquí vamos a tener 67.168. Y por último, vamos a tener 37.783 multiplicada por el coseno de 19 grados 10 minutos. Y esto va a ser igual a 35.688. ¿Ya? ¿Han podido verificar toditos que salen esos resultados? Sí. Ya. Entonces, el tema de distancias horizontales siempre van a ser menores a las distancias inclinadas. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos el levantamiento de un terreno que va a ir en este sentido, la distancia inclinada va a ser esta línea recta que vamos a tener nosotros de acá hasta un cierto punto. ¿Ya? Esta es la distancia inclinada. Ahora, la distancia horizontal va a ser justamente esta otra de acá abajo. Va a ser la que va a ir planimétricamente, ¿no? Esta va a ser nuestra distancia horizontal. Es por eso que, de acuerdo a nuestro ángulo que tengamos acá, nuestra distancia inclinada puede ser mayor. O sea, siempre va a ser mayor en este caso la distancia inclinada a la distancia horizontal. ¿Ya? Y la distancia vertical va a ser justamente esta otra de acá. Esta elevación que tenemos es nuestra distancia vertical correspondientemente. Y esta distancia vertical es la que lleva signo, ya sea positiva o sea negativa, dependiendo del terreno en el que estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, continuamos y calculamos las distancias verticales. Las distancias verticales, según la fórmula que les he dado hace rato, va a ser igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. Ahora sí, en la parte de las distancias inclinadas y distancias horizontales, cuando aplicábamos el coseno del ángulo vertical, mucha importancia el tema del signo no cumplía, ¿ya? Porque cuando tienes un coseno de un ángulo negativo, igual te va a dar un valor positivo. Pero cuando tenemos la tangente, aquí ya es lo interesante, y es por eso que siempre hacemos que nuestro ángulo vertical tenga signo.
Ahora, si nuestro ángulo vertical es positivo, nuestro delta vertical va a ser positivo, más o menos como tenemos acá esto de acá. Si tuviéramos un ángulo vertical que fuera negativo, es decir, viendo hacia abajo, nuestro delta vertical siempre tiene que ser negativo. Y es lo que nos va a salir cuando nosotros apliquemos justamente estos ángulos verticales que van a tener sus signos correspondientes. ¿Ya? Entonces, nuestra primera distancia vertical sería 100.976 multiplicada por la tangente de más 2 grados. Y tendríamos acá un valor de más 3.526. ¿No ve? El siguiente sería 157.871 multiplicado por la tangente de más 8 grados 23 minutos. Aquí vamos a tener un valor más grande y va a ser 23. Bueno, positivo primeramente, 23.265. Más adelante vamos a decir 106.290 multiplicada por la tangente de 10 grados 35 minutos. Positiva en este caso este ángulo vertical. Y acá vamos a tener un valor de más 19.860. Ahora, el siguiente va a ser 47.794 multiplicada por la tangente de 3 grados 45 minutos. Positivo de la misma forma ese ángulo. Va a ser más 3.133, ¿no? Porque el 5 se va a volver en 6 por el 8. Sí, está bien, 133. Ahora, el siguiente va a ser 74.416 multiplicado por la tangente de menos 3 grados 32 minutos. Y aquí efectivamente nos da menos 4.595. El siguiente va a ser 67.168 multiplicada por la tangente de menos 1 grado 15 minutos. Y aquí vamos a tener menos 1.466. Y por último, vamos a tener 35.688 multiplicada por la tangente de más 19 grados 10 minutos. Y aquí vamos a tener más 12.405. ¿Ya? Han sacado todos esos valores, ¿verdad? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula? Sí, sí, entiende. Ya. Ya. Entonces quedaremos aquí, chicos. Ya. Esta es la parte de taquimetría. Los demás conceptos ya van a venir con los diferentes temas que lleven más adelante con el ingeniero, ¿no? Ya sea desniveles, sea curvas de nivel o las aplicaciones correspondientes que se tiene por cada método. Pero por ahora vamos bien. El tema más importante es justamente este del ángulo, ¿ya? Sí o sí tiene que tener el signo correspondiente. Si es que hay alguna duda, chicos, dime. ¿Por qué salía la distancia vertical negativa? Porque tu ángulo vertical es negativo. O sea, es más o menos como si tuvieras esta figura. Tuvieras un terreno que va a ser en este sentido y tú tienes el equipo instalado acá arriba. Es decir, el teodolito, ¿no ves? Y sacas una visual hacia esta parte inferior. Perdón. Sacas una visual para ver un punto que va a estar hacia aquí abajo. Es decir, tu mira, la mira va a estar aquí. ¿No? Entonces, estás sacando una vista que está yendo hacia la parte inferior. Por lo tanto, el ángulo vertical que tú vas a tener en este punto va a ser esta de acá.
Este va a ser tu ángulo vertical. Entonces, va a ser un valor negativo, ¿no ve? Aquí, supongamos que aquí van a estar los 3 grados, 45 minutos. Entonces, en esta pequeña grafiquita que estoy tratando de hacer, vamos a tener color celeste. Desde acá hasta este punto, vamos a tener que esa va a ser mi distancia inclinada. Esta va a ser mi DI. Esta va a ser mi distancia inclinada, ¿no ven? Mi distancia horizontal va a ser de acá hasta por acá. Aquí voy a tener mi distancia horizontal. Y mi distancia vertical va a ser esta de acá, yendo de acá hacia este punto. Y aquí voy a tener que esta distancia vertical va a ser negativa, ¿no? Porque está yendo hacia abajo. Y esto ya más que todo lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de las cotas y las correcciones correspondientes a las cotas. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Todo claro, sí. Ya. Si está todo claro, chicos, entonces estaremos quedando justamente acá. El día sábado no creo que pasemos clases, porque estaríamos ya quedando aquí con el tema de taquimetría y directamente estaríamos esperando el avance del ingeniero del tema de ejercicios, ¿ya? Invitarles como consejero universitario, me corresponde tratar de que la mayoría de los estudiantes vaya a votar, que es un poco delicado por el tema del COVID, ¿verdad? Pero también sugerirles, ¿no? Si es que van el día viernes, porque este viernes son las elecciones a consejos de carrera y directores de carrera, que relativamente son autoridades que nos faltan en nuestra carrera, bueno, y en todas las carreras de la facultad, ¿no? Más que todo por las funciones que cumple un consejo de carrera y un director de carrera, porque en este caso estamos sin autoridades que nos puedan ayudar o nos puedan dar una solución en la parte académica internamente dentro de la carrera. Y mi persona como consejero universitario siempre trata de estar ahí pendiente en lo que pasa en la carrera, pero hay algunas cositas que las mismas autoridades, ya sean director académico, decano o el jefe de departamento, que es una designación que le hacen directamente el decano y demás, se han ido cometiendo algunas irregularidades que yo como autoridad he tratado de subsanarlas, he tratado de hablar con esas personas, pero siempre han tratado de hacer lo que les ha dado la gana, ¿no? Eh, entonces, las máximas autoridades internamente en la carrera y las que nos ayudarían para resolver algunos temas académicos y para poder subsanar el tema de los tesistas más que todo, porque ellos son los que están más retrasados, presentaron sus perfiles, sus borradores ya en diciembre y hasta ahorita no hay una respuesta oportuna para ellos. Entonces, es por eso más que todo que se requiere que la mayoría de las personas, en este caso ustedes estudiantes, puedan el día viernes ir a votar para lo que es justamente tener a nuestras autoridades ya electas y no estemos ahí en el limbo, dependiendo de un director académico y de un decano que casi no ayudan mucho, ¿ya? Entonces, hacerles esa invitación. Hay 3 frentes que se han presentado y mi persona como está involucrada en la parte del tema político también, muy aparte del tema académico, no me gusta meter y decir voten por tal frente ni nada, ¿no? El voto depende de cada uno de ustedes. Yo soy representante de un frente, pero no les voy a exigir, no les voy a decir, como otros, ya he visto un video de anoche que ha estado circulando, ¿no? De que apóyenme, o sea, no me gusta a mí esa parte, ¿ya? La parte académica conmigo va referida ahí, no me gusta regalar nota, no me gusta decirles vayan a votar por esto, no me gusta colóquense la polera de mi frente para ese día, o sea, no me gusta eso, ¿ya? El voto es de cada uno independientemente
Y como consejero universitario les dije, mi invitación es para que ustedes puedan acercarse el día viernes a votar con todas las medidas de bioseguridad. El tema del carnet igual es muy importante para que no haya mucho amontonamiento de gente, ¿no? Las terminaciones de los carnets con los números del 0 al 4, creo que es del 0 al 4 o del 1 al 5, no recuerdo muy bien, pero son en la mañana. Y el resto, es decir, 6, 7, 8, 9, son en la tarde, ¿ya? Mm, Vayan, acérquense a votar. En la carrera tenemos un frente como director de carrera de los docentes en este caso, que es el ingeniero Méndez que está postulándose, ¿ya? Y de la misma forma hay tres frentes para consejo de carrera, como les decía. Uno de ellos es Revolución Civil, el otro es CAT Civilachos que ha salido, y el otro frente es el frente por el cual mi persona ha representado y está en este momento en el cargo, ¿no? Es SAP Civil. O sea, depende de cada uno de ustedes por cuál quieren votar ese día, ¿ya? Pero igual los que van a votar vamos a estar viéndonos igual ese mismo día en la U, ¿ya? Solamente eso, chicos. Espero que se haya entendido después la clase que hemos pasado. El tema de las lecturas, que es muy importante y no lo están viendo ustedes de forma presencial, que sería lo mejor, pero más o menos se trata de mostrarles ahí, cosa de que se trata de entender lo que les quiero decir y no quede solamente en palabras, ¿ya? Si es que no hubiera ni una otra duda más, chicos, estaríamos quedando acá, ¿ya? Estamos. Ya.